Vamos a tomar contacto con el cacique Félix Díaz, es el líder de la etnia Cuom. Lo saludo. ¿Qué tal, Félix? Soy Gustavo Mura. Muy buenas tardes. ¿Cómo va? Sí, Gustavo, muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿A dónde está Félix, usted ubicado ahora? Yo estoy acá en Buenos Aires por Ah, ahora. está en Buenos Aires. Bien. Sí, señor. Eh, lo llamaba, lo quería consultar porque quería que me dé su visión, una reflexión sobre todo lo que se está viviendo hoy en día con esta lucha que está llevando adelante otro, no sé cómo definirlo, si por ahí es un pueblo hermano o no, de la comunidad mapuche, ¿no? ¿Por qué no me cuenta un poco de esa visión que usted tiene? Bueno, la verdad que es un tema muy difícil, muy delicado Ujú. de lo que está pasando en el sur, porque esto nos pasó en el año 2010 cuando hemos recibido la represión, donde murió un hermano y tenemos varios heridos de esa represión que hoy están en cama. Ujú. Y es muy triste lo que está pasando en nuestro país. Ahora, por la desaparición de este chico Santiago Maldonado, hizo visible nuevamente la problemática que sufren los hermanos mapuches Ujú. en la zona sur, de que ya venían luchando y nosotros entendemos de que hay mucha manipulación sobre este tema de la lucha que se está llevando adelante y se desvirtúa el reclamo que es el territorio. Ujú. Y eso es un tema que no es fácil abordar porque tiene muchas cosas que uno puede argumentar. Pero para mí la lucha de los hermanos mapuche es algo que no se discute porque para nuestro entender de que el Estado fue el responsable del exterminio de los pueblos indígenas cuando se hizo la campaña del desierto y después se hizo la campaña en la zona norte para exterminar los pueblos indígenas, que no lo pudo hacer por el tema de que los indígenas del norte vivían más protegidos por los bosques, los ríos, lagunas, Ujú. y por esa razón hemos podido mantener eh, la cantidad de pueblos en esa provincia por esa razón. Claro. Ah, perdón que por ahí peque de ignorante, ¿no? Pero en el caso de los mapuches, ¿se cumple lo mismo que me está diciendo para el resto de las etnias o en el caso mapuche lo distinguimos? Porque hay quienes sostienen que al revés, los mapuches fueron los que en cierto modo invadieron la Patagonia y echaron a los tehuelches. La verdad que es un argumento como para deslegitimar Ujú. la lucha de los pueblos indígenas. Por lo tanto, los tehuelches, como los onas, como los patagones, los tehuelches, los querandíes, han vivido siempre en esa región Ajá. y por lo tanto lo que fue el responsable de la expulsión de los pueblos fue el ejército argentino. Ujú. Entonces, lo mismo que nosotros tuvimos un problema interno dentro de la región, tuvimos interna entre nosotros por el tema del territorio. Entonces, yo creo que eso vino a poder por lo menos aliviar esa confrontación cuando se invadió nuestro territorio y ahí se unieron nuevamente los pueblos indígenas de todas partes de las regiones. Ujú. Y la zona sur, como era una zona descubierta, era más accesible llegar a eso para perseguir y a los mapuches y se refugiaron en las estancias para poder salvarse de esa muerte organizada por el mismo Estado. Ujú. Nosotros no tuvimos una relación con ningún gobierno ni con ningún criollo, hemos refugiado en los montes y entonces por eso hemos podido mantener nuestro idioma el 100%, nuestra costumbre, hemos vivido en la pesca, la caza, la recolección y vivíamos tranquilos. Entonces yo creo que el Estado argentino tiene que reparar esos daños, ¿cómo? Es haciendo aplicar las leyes que ya están vigentes, porque el mismo Estado es el que legitimó el reconocimiento hacia los pueblos indígenas como una figura preexistente.
Ujú. Y esa preexistencia está en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, en la reforma del año 94, y después en el año 89 se creó la Ley Nacional de 26, la 23.302. Después, en el año 2000, se incorpora el convenio 169 de la OIT y se convierte en ley en Argentina la 24.071. Y en el 2006, en el gobierno del kirchnerismo, creó la ley de emergencia territorial para regularizar las tierras habitadas por los pueblos indígenas del país. Y esa ley tiene un tiempo, digamos, cada 3 años o 4 años se tiene que cerrar, pero relevar las tierras donde habitan las comunidades. Ajá. Y se hizo una prórroga en el año 2010, después en el 2013 a 2017, y este año, el 23 de noviembre, vence la ley 26.160, donde nos preocupa mucho porque hay muchas comunidades que tienen como una orden judicial de desalojar los lugares donde habitan comunidades indígenas que tienen conflicto con los particulares. ¿Por qué? Porque el mismo Estado no le reconoce estas comunidades que hoy están preocupadas, ni la nación, ni las provincias. Entonces, las condiciones para tener la posibilidad de tener un terreno es que tenés que tener una asociación civil o una personería jurídica del Registro Nacional de Comunidades Indígenas a nivel nacional. Sí. Entonces estábamos en ese riesgo de que nos expulsen lo poco que nos quedaron para vivir en comunidad. Sí. Ahora, usted, tanto usted como cacique de la etnia Com u otras que no sean los mapuches, ¿consideran digamos, esta reacción, esta forma que ha tenido el pueblo mapuche de manifestarse quemando casas, incendiando o cortando las rutas, incendiando en Chile han prendido fuego casas con gente adentro? De hecho, por ejemplo, en estos momentos están siendo juzgados 15 mapuches por el asesinato de una pareja de empresarios. ¿Usted eso lo justifica en algún modo, Félix? No, no, para nada. Nosotros no compartimos ni apoyamos la lucha a través de la violencia, porque primero nosotros hemos convivido pacíficamente siempre en los lugares donde estamos, la zona norte, y la mayoría de los pueblos indígenas que hoy, así como pasó en la zona, en el país de México, se formó como un ejército zapatista integrado por indígenas, porque ya están cansados los pueblos indígenas de no tener acceso a la justicia. Lo agarran un indígena y lo condenan sin ser enjuiciado, y los líderes indígenas se cansan de esa manipulación desde el Estado a través de la justicia. Entonces, algunos tienen razón, pero no puede ser confrontar un Estado organizado que tiene el apoyo de la justicia, la sociedad, la cuestión económica, los gobiernos. Entonces, un pueblo indígena no puede enfrentar un Estado reconocido constitucionalmente. Nosotros lo que más pretendemos como pueblo indígena es tener autonomía en nuestros territorios, administrar nuestros propios recursos naturales, nuestro territorio, nuestra forma de organizar, pero no separar. ¿Qué tipo de autonomía? ¿Cómo sería la autonomía que ustedes pretenden? La autonomía es como un municipio, cualquier municipio que vive en la zona urbana, el caso de la provincia tiene autonomía. No una autonomía de una república independiente, porque en el caso de los mapuches lo que pretenden es escindirse del Estado nacional, no reconocen de hecho al Estado. Eso lo vemos de esa manera, pero no compartimos esa idea de ser autónomo, separarse del Estado, porque eso es lo que genera violencia. En muchos países han hecho así esa estrategia de ser independiente y no pertenecen a un país. Y esto pasa en España. Nosotros escuchamos noticias de que hay un sector de
de España, que quiere ser independiente Claro, sí, de hay, España. Entonces, eso uno copia esa forma de lucha y no corresponde, porque nosotros, Argentina logró tener este territorio gracias a las guerras que se ha hecho con los países vecinos, como Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil. Argentina hizo guerra para poder lograr que este país sea independiente. Entonces siempre las guerras ha sido como instrumento para poder defender lo que uno cree que es dueño. Entonces los pueblos mapuches tienen esa necesidad de que se reconozca, pero lo que yo siempre digo es que el Estado argentino es el que te da el DNI, es el que te puede reconocer las tierras que vos ocupás, el que te puede integrar dentro del reconocimiento a través de la justicia, pero no puede separarse de un Estado a ser autónomo, porque cómo enfrentas a un... Félix, al principio de la charla usted me dijo que había una manipulación de todo lo que ha venido pasando con la lucha del pueblo mapuche y con la desaparición de Santiago Maldonado. ¿A qué se refería concretamente con la manipulación? ¿Quién manipuló qué? En el caso del RAM, porque yo estuve ahí en la zona de Cusamen en varias oportunidades, y la mayoría de los mapuches que yo me crucé dice que ese RAM no es mapuche, pero usan el nombre mapuche para perjudicar a los mapuches. Entonces, dentro de esa organización, Facundo Wala era parte de esa organización del RAM, pero Facundo, cuando dijo, yo me separé porque no me gusta la forma de proceder a través de la violencia, porque yo estuve en el juicio oral y pública en Esquel cuando lo liberaron, porque el juez Otranto en ese momento escuchó todos los testimonios de los testigos que fueron presionados por la policía, por los gobiernos municipales. Entonces yo estuve ahí en esa audiencia pública y sacaron encima de esa acusación que tenía Facundo Wala. Por eso cuando se le pedía la extradición a Chile, decía de que había un servicio de inteligencia que estaba trabajando para que lo extradite a Chile a Facundo, pero cayó porque no era institucional, era un servicio de inteligencia que pedía la extradición. Entonces, como no es institucional, quedó así en la nada. Por eso no hubo pruebas contundentes como para poder condenar a Facundo Johnny Wala. Claro, pero ¿y la manipulación que usted me decía, cuál es? ¿A esa manipulación o manipulación política se refería? Es manipulación política, manipulación estatal, judicial, porque hay fiscales que está en contra de los mapuches y en contra de los indígenas, que eso también se ve, porque hay mucha discriminación por parte de algunas instituciones que deberían ser los garantes de tratar de igual a igual a las personas que tienen derecho a defenderse, no con las armas, defenderse en las cuestiones judiciales. Judicialmente hablando, sí. El Claro. caso de la etnia Cuom, ¿tiene, y por ahí lo tiene y yo le pido disculpas una vez más, ¿no? ¿Tiene algún desaparecido, así como ahora surge el caso Maldonado dentro de lo que es este pueblo mapuche? Más allá que Maldonado no es mapuche. El caso de mis nietos, que andamos buscando hace varios meses, que desapareció en el mes de noviembre del año pasado, y lo estuve difundiendo y no... eso es producto también de la persecución que sufrimos como indígenas. Este chico vino a trabajar acá en Buenos Aires y le drogaron, sobredosis, lo llevaron a la casa y lo dejaron tirado ahí como 5 años. Y los padres se fueron a la comisaría de la zona para pedir auxilio, que los médicos lo trataran en un lugar que corresponde, un psiquiátrico, y lo llevaron a un centro de rehabilitación en Formosa Capital, en el hospital de Formosa, y de ahí desapareció.
¿por qué desaparece este chico? Es porque es mi nieto. Entonces, cuando es un indígena nadie le da importancia. Ahora, Santiago Maldonado se habla mucho y es como mucha manifestación de los ciudadanos que aparezca, y nos sumamos a ese pedido de que aparezca el chico con vida, y que no le pase nada. Pero ese deseo no es algo así que se va a cumplir, pero es nuestro deseo que Santiago aparezca con vida, porque él sufrió a consecuencia de la discriminación que sufrimos como pueblo indígena, porque él es un blanco y le pasó esto. Claro, claro. Si hubiese pasado a un indígena, no tendría el impacto en la sociedad si desapareciera un indígena, porque muchos indígenas están desaparecidos en el norte, pero no se habla. Y eso a veces, a pesar de que nosotros nos sumamos en las luchas sociales, acompañamos las marchas, los 24 de marzo, siempre estamos solidarizándonos las desapariciones. En el caso de su nieto, ¿usted responsabiliza alguna fuerza en particular, algún grupo político en especial? Yo creo que responsabilizamos a los médicos, porque ¿cómo puede ser que una persona ingresa en un hospital y dice después que nunca ingresó, y después cuando se hizo una denuncia en ese hospital, los médicos dijeron que Marcelino Olaire se fugó del hospital? ¿Hospital público? ¿Un hospital público? Sí, un hospital público. Entonces, de la provincia de Formosa. Entonces, cuando nosotros empezamos a denunciar esto, la policía, tanto la justicia nunca le interesó. Venimos así buscando entre nosotros mismos, con los familiares, claro, recorriendo barrios, provincias, y estamos con esa desesperación y no hay ni siquiera novedad del caso. Desapareció y claro, no sabemos dónde está. Claro, claro. Usted me habló de una represión que habían sufrido ustedes. ¿En qué año fue? Eso fue en el año 2010, un día 23 de noviembre de 2010, sobre la Ruta Nacional 86, donde murió un hermano que se llama Roberto López, y también cayó herido Samuel Garcetti, que hoy está en silla de ruedas, y una chica, una nena, en aquel entonces tenía 8 años, Juliana Alonso, que hoy está postrada en la cama, inerte, está mantenida por una sonda, ya solamente mantenida por una máquina, y los padres no quieren perderla, y hace varios días que cumplió 15 años, y es un dolor que nos deja impotentes ver esa discriminación y esa manipulación que hace el Estado hacia nosotros. Esa represión del año 2010, ¿qué fuerza la llevó adelante? Fue la Gendarmería y la Policía, las dos fuerzas estatales. Ajá. ¿Y la Gendarmería Nacional y la Policía de qué? ¿Provincial? Provincial, de Formosa. Provincial. Entonces nunca se investigó, ni siquiera hay un sancionado a un policía, o un separado del cargo, o investigado, nada. ¿No? Solamente nosotros somos imputados. Félix, ¿me repite otra vez una persona fallecida? Sí, Roberto López. Sí. ¿Una persona en silla de ruedas? Samuel Garcetti. ¿Una chica que está postrada en cama desde el año 2010? Sí, Juliana Alonso. ¿Qué edad tiene Juliana? 15 años. 15 años. Tenía en ese momento, tenía 8 años. Sí. Y no pudo volver a caminar nunca más. Ahora, cuando antes de la represión, esta niña corría, jugaba. Claro. Después de todo lo vivido, quedó psicológicamente mal, lo llevaron al hospital de Laguna Blanca y ahí le inyectaron algo y de ahí se paralizó todo el cuerpo. Claro. Y hasta ahora, al principio hablaba, podía comer sola, podía saludar, ahora ya no reconoce, todo el día durmiendo, y es muy triste, triste verlo a una criatura que tiene mucho futuro por delante. Nosotros luchamos para que a nuestros jóvenes no le pase lo que nos pasa a nosotros. Bueno, le agradezco muchísimo estos datos que nos ha aportado, que nos refresque un poco la memoria para aquellos que por ahí ya los conocían y los tenían un poco olvidados, ¿no? Pero
esa es una represión que había ordenado el Estado Nacional, ¿no? Y también las fuerzas provinciales. Así es. Félix Díaz. Agradezco por el espacio. Le mando un saludo, Gracias. Hasta luego. El cacique Cuom Félix Díaz, entonces, nos recuerda la acción de Gendarmería en el año 2010. Imágenes que por ahí ahora se nos fueron de la mente, ¿no? De la cabeza. Frente a esto tenemos también que contraponerle, ¿no? Hay que, al espejo que nos da esto que nos refrescó Félix Díaz, hay que contraponer la imagen de Cristina en la parroquia, en la iglesia de Merlo, el fin de semana. Cristina con el cartelito de Santiago que le está pidiendo que aparezca. A Cristina la confrontó, no Félix Díaz, la confrontó la madre de una de las víctimas de la tragedia de Once. Y le voy a pedir a Germán que me ponga el audio número 1, porque Mónica Botega es la que hizo trascender este audio a través de grupos de WhatsApp. Escuchemos. Hola gente, les cuento algo que me pasó fuerte y que bueno, es fuerte para todos. El obispo de la diócesis de Merlo Moreno hizo en Merlo una misa por la aparición con vida de Maldonado. Llego a la iglesia, el obispo me dice, Moni, quédate por acá cerca. Yo interpreto por si hay que leer lectura, por si hay que llevar alguna ofrenda. Me quedo ahí quieta y de repente se arma un revuelo y entonces la sacristana me dice, vino Cristina Kirchner. Y yo le contesto, no puede ser, debe ser el intendente que llegó, porque estaba toda la juventud de Menéndez. Bueno, levanto la cabeza, atino a verlo a él, y bueno, entre todo el revuelo sacaban fotos y demás, y yo me quedé ahí paradita donde estaba. Cuando se sientan todo el mundo, la veo a la señora que estaba sentada en el banco de la iglesia. Entonces, por el pasillo, me voy acercando lentamente, el intendente atina a decirle que yo era la mamá de Tatiana Pontiroli, entonces yo me acerqué bien cerquita y le dije, yo soy la mamá de Tatiana Pontiroli, fallecida en la tragedia de Once, después de toda la gente que asesinaste, te das el gusto de venir a la iglesia a pedir por la vida de Maldonado. Se me empiezan a acercar los guardaespaldas, entonces le dije, no, quédense tranquilos, yo me retiro, porque la que tiene que seguir rezando es la señora, por todas las víctimas de la tragedia de Once y por toda la gente que ha matado en su gobierno. Entonces, bueno, me retiré y me fui. Lamentable.